Volvemos a nuestro país. Un complejo escenario es el que vive hoy la oposición, un día después que no se lograra el acuerdo para las primarias. Hay críticas internas y a su vez cuestionamientos hacia el Frente Amplio. Para ampliar, hablar del tema, nos acompaña el presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Senador, ¿con qué gusto despertó hoy día? Me imagino que no ha sido un despertar muy feliz, ¿no? Bueno, nosotros estamos convencidos que es necesario generar una mayoría amplia para cambiar Chile ante los enormes desafíos que tenemos por delante, no solo a nivel regional y municipal, sobre todo a nivel constitucional, porque se va a elegir en abril próximo una convención constitucional para redactar una constitución por primera vez en nuestra vida, por primera vez en nuestra historia, perdón, con participación ciudadana, y para eso es imprescindible la unidad de todos los sectores progresistas. Y por eso nos la jugamos por entero, por un acuerdo amplio, a través de primarias ciudadanas, para definir quiénes iban a ser nuestros representantes en las próximas elecciones, particularmente de gobernadoras y gobernadores regionales. Pero desafortunadamente hubo sectores que optaron por el camino propio, por el perfilamiento de su identidad particular, y no por, podríamos decir, un proyecto más colectivo. Y eso se tradujo en que finalmente no fue posible un acuerdo con la amplitud que nosotros queríamos. Y por tanto, finalmente inscribimos un pacto de primaria con todos los partidos que efectivamente tenían voluntad unitaria y disposición a someterse a primarias sin blindajes ni ningún tipo de Senador, pacto particular que permitiera a priori, podríamos decir, evitando la voluntad ciudadana que se definiera quién iba a ser nuestro representante. escuchamos Sí. recién, senador, a varios representantes de la oposición, sobre todo de la exconcertación, y quienes llamaban a esta nueva alianza en primarias una concertación 3.0, 4.0, 5.0. Son los mismos partidos que estaban en la concertación. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve como una nueva, una concertación remodelada, podríamos decir? No, yo no lo veo así. Ya. Esto es una alianza distinta, con menor amplitud de la que nosotros aspirábamos, en eso quiero ser bien claro. Nosotros seguimos siendo partidarios de la unidad de toda la oposición y de todas las fuerzas progresistas, y aunque algunos se han negado y lamentablemente han optado por el camino propio, por el perfilamiento de su proyecto individual, nosotros vamos a insistir en la unidad de todos, porque es la única manera de constituir mayorías para cambiar Chile. Y esta alianza se llama Unidad Constituyente, y de hecho está integrada por actores que fueron muy críticos en su momento de la concertación o que incluso se escindieron de la concertación precisamente ante la falta de primarias. Así que en ese sentido creo que es una etapa distinta que requiere respuestas distintas con un nivel de amplitud muy superior. Senador, esta es la primera quizás de varias elecciones la que se va a enfrentar después del tema constitucional, del tema de gobernadores, de alcaldes. Y me imagino que van a haber más negociaciones por futuras primarias. ¿Usted cree que esto marca un precedente que puede ser definitivo en cuanto a la separación de aguas en la oposición? Yo espero que quienes se han negado a la unidad de la oposición, que quienes se la han jugado por la división, recapaciten y por tanto tomen conciencia de lo que está en juego. Nosotros vamos a elegir una convención constitucional que si el espacio progresista la enfrenta dividido, va a haber una sobrerepresentación de los sectores que hoy están por el rechazo y que en la convención constitucional, por tanto, van a tratar de inviabilizar un proceso constituyente exitoso. Para evitar eso tenemos que obtener la mejor representación y por eso hemos planteado la necesidad de un diálogo programático en una unidad sin exclusiones que permita que se exprese la diversidad de las fuerzas progresistas sobre la base de entendimientos básicos, fundamentales en materia constitucional, y que sea una mayoría clara para impulsar cambios en el proceso constituyente. Que la nueva constitución, por ejemplo, transite del concepto actual de Estado subsidiario, propio del neoliberalismo, a un Estado social de derecho. Y para ello es imprescindible la unidad. Y por eso nosotros vamos a insistir. Yo sé que esto es como predicar en el desierto, porque ayer hubo algunos que le dieron un portazo a la unidad. Pero la verdad es que nosotros vamos a insistir porque lo que está en juego es demasiado importante. Sí, justamente, ¿Sí? ¿cómo ve usted el papel que jugó en esta negociación el Frente Amplio? Hemos visto diversos personajes, incluso de su partido, que han dicho que han calificado al Frente Amplio, que sigue pensando que está en la universidad, con una lógica más juvenil de llevar las negociaciones. ¿Cómo ve usted la forma de negociar y cómo se llevó a cabo esta negociación con el Frente Amplio? A mí me habría gustado de parte de los dirigentes del Frente Amplio una actitud distinta, porque lo que vimos ayer no lo habíamos visto nunca.
que mientras todavía estábamos conversando, a nuestras espaldas y sin avisarnos, se estaba inscribiendo un pacto de primarias parcial solo para resolver los problemas internos del Frente Amplio. ¿A ustedes nunca nadie le avisó en la mesa que iba un grupo de presidentes, secretarios generales del Frente Amplio al CERVEL mientras negociaban en la sede de su partido? No, no, no. Y de hecho, cuando iniciamos el diálogo y nos dimos cuenta que no había ningún presidente o secretario general del Frente Amplio y solo estaban los encargados electorales, preguntamos por qué no estaba. Y bueno, ahí se deshicieron en explicaciones y finalmente reconocieron que estaban en el servicio electoral. De hecho, un periodista comentó que le habían informado que estaban en el servicio electoral y la verdad es que a todos nos llamó la atención, fue una verdadera sorpresa. Más aún cuando, conforme a la ley, el plazo vencía a las 24 horas. Es cierto que había un instructivo que señalaba que tenía que inscribirse antes de las 5 de la tarde y por tanto estábamos haciendo un esfuerzo por hacerlo antes de esa hora. Pero el plazo lo fija la ley y vencía a la medianoche de ayer. Y bueno, y lamentablemente se estaba inscribiendo en paralelo una primaria, insisto, solo para resolver temas internos. Pero mire, al margen de esta polémica, yo creo que aquí lo importante es insistir en la importancia de la unidad y que quienes se la han jugado por la división, quienes hace un par de días señalaron que vivían pactos por omisión entre cuatro paredes, que después se sentaron a la mesa de conversaciones para concurrir a las primarias, pero la verdad es que parece que no tenían real voluntad, que recapaciten, porque lo que está en juego es demasiado importante. Senador, justamente ese lo que llama usted la unidad, al final se está armando una unidad, pero en diferentes polos dentro de la misma oposición, en diferentes piños, diferentes grupos. Usted señalaba ayer en las declaraciones en la tarde, justamente a la salida del Partido Socialista, y daba a entender un poco que se le estaba pavimentando el camino a la derecha, ¿no?, para el próximo año. Pero sin lugar a dudas, ¿quién gana con la división de las fuerzas progresistas? Insisto, en materia de convención constitucional, si vamos divididos, vamos a quedar subrepresentados. Doy un ejemplo. En la última elección de diputados, la oposición fue desunida, la derecha fue unida. El piñerismo obtuvo entre el 37 y el 38% de los votos. Quedó entre 12 y 13 puntos de la mayoría absoluta, entre 12 y 13 puntos. Pero, sin embargo, eligieron casi el 47% de los diputados. Es decir, quedaron a 3,5 puntos de la mayoría absoluta en los electos. Por tanto, un cuadro de dispersión o atomización de las fuerzas progresistas va a significar que van a quedar eventualmente con una representación mayor al respaldo que tienen en la sociedad y que incluso podría estar muy cerca de la mayoría absoluta, sin descartar incluso que pudiera ser mayoritaria. Para evitar eso, ¿qué se requiere? La unidad de las fuerzas progresistas. Pero insisto, hay quienes en su agenda están en una etapa distinta, están preocupados de cómo proyectan a su partido o a su bloque. Nosotros creemos que hoy la preocupación debe ser el país, cómo construimos una mayoría para cambiar Chile, al margen de cómo le va a cada partido. Y por eso hemos tenido una actitud distinta y hemos estado disponibles y promoviendo primarias ciudadanas para definir los liderazgos de manera absolutamente democrática. Así que yo lamento que haya tenido esta actitud y bueno, se haya privilegiado el camino propio, el perfilamiento individual, por sobre el interés del país. Senador, estaba viendo un poco la planilla que se está trabajando en los partidos de la coalición, ahora que usted forma parte con estos 4 partidos, más la Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Radical, la plantilla de candidatos para gobernadores, de 12 que presenta el Partido Socialista, solamente 3 mujeres. Bien poco, ¿ah? Somos proporcionalmente el que presenta más mujeres, pero se nota que hay pero que sigue siendo bien poco, un 25% más allá de que sea el que tiene más. Como está la discusión hoy día, el ánimo es pocaso. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con esa crítica, es parte del desafío que tenemos por delante. Ahora, lamento que quienes no escribieron primaria realicen esa crítica. No, se la estoy viendo la lista yo, que me la acaban de mandar, ni siquiera le digo las redes sociales, la estaba viendo y me llamó la atención al tiro. No me refiero a usted. Sí. Pero sin duda que hay un desafío muy importante, tenemos que avanzar hacia la paridad, eso implica obviamente que en los cargos de representación popular exista igual número de mujeres y hombres, por eso promovimos lo que fue en su momento la Convención Constitucional Paritaria, con una reforma constitucional muy importante que va a permitir que por primera vez no solo se elabore una constitución con participación ciudadana, sino que además una convención constitucional paritaria, y es parte del desafío que tenemos por delante. Senador Elizalde, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.